Este es un nuevo episodio de Coaching al Día. Y en nombre de la IACPNL te damos las gracias por acompañarnos en esta nueva emisión donde como cada semana traemos información para ti que te estás formando como coach, para ti que ya eres coach, que sigas cultivando tu ejercicio serio y ético de esta profesión. Recuerda que tú también puedes ser parte de la conversación, solo debes unirte a nuestro canal de Telegram para que compartas allí tus ideas, tus apreciaciones, opiniones y también recibas todos los recursos que usamos en cada uno de los episodios. Así es, y hoy traemos un tema bien interesante. El famoso modelo OSAR, usado en el coaching ontológico. Sí, sabes que yo le decía OSAR, pero ya entendí que es OSAR. ya vamos a ver por qué. Sí. Comenzamos. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Bien, Alexis, el famoso modelo OSAR. Se habla mucho de él. Ahora me generó curiosidad, ¿por qué OSAR no y OSAR sí? Escuché de Echeverría un día que él le daba como que el contexto, ese significado, no sé si el término es motivacional, ¿no? Se refería a osar desde el punto de vista de que de la osadía, de la valentía, de atreverse a hacer algo. Entonces de allí él prefiere llamarlo de esa forma, osar. Entendido que más bien que lo que significa es que es un acrónimo, ¿no? Sí, OSAR viene de las siglas de observador, sistema, acción, resultado. Y decíamos que, bueno, vamos a ver en breve cada uno de esos elementos. Pero decíamos que es el modelo por el cual se rige el coaching ontológico, que es la propuesta de Rafael Echeverría. Sí, aquí más que una metodología tipo Grow o tipo Score, como las hemos visto anterior, este es más un modelo de la práctica, en este caso, del coaching ontológico. Sí, y yo lo veo también como una manera de ver el coaching. Yo sí, lo hemos dicho muchas veces que coaching es coaching y hay ciertas cosas que deben cumplirse. Entonces llámalo Grow, llámalo OSAR, llámalo Score, llámalo como quieras. Las cosas que deben cumplirse en el coaching deben cumplirse en cualquiera de las metodologías o de los procesos o de los métodos que se usen. Exacto. Bueno, vamos a entrar en materia, Carlos. ¿Qué te parece? Bueno, si quieres mostremos de una vez allí el material que tenemos para que la gente que nos acompaña en YouTube lo pueda ver. Y quienes nos están escuchando, recuerden que si ustedes acceden al grupo de Telegram, cuyo link encuentran acá en las notas del episodio, pues tienen este material allí para su uso. Partimos siempre de un resultado que deseamos o que estamos obteniendo. Bien, y siempre hay un resultado particular, un aprendizaje determinado. Entonces, obtenemos un resultado y aprendemos de ese resultado. Ahora, usualmente nosotros nos movemos en torno a las acciones que generan esos resultados. Si yo no estoy conforme con el resultado que he obtenido luego de hacer la evaluación, pues yo digo, bueno, vamos a cambiar las acciones que he acometido. Si yo no estoy conforme con mi desempeño financiero, bueno, vamos a ver qué es lo que he estado haciendo que estoy obteniendo estos resultados. Sí, y aquí es importante entender resultado como tal. No tiene que ver con las concepciones o con los juicios que podamos dar de éxito, de fracaso, de si es positivo, si es negativo. En este caso, cuando referimos a resultados, es eso, es lo que se obtiene del sistema. Sí. La evaluación del juicio, pues la hacemos luego, ¿no? De si ese es el resultado que esperamos o no es el que esperamos. El resultado es, estoy quebrado. Por ejemplo. Entonces, vamos a ver las acciones. Bueno, uso indebido de tarjetas de crédito, consumo excesivo sin un control, no hay un presupuesto, ¿no? Simplemente gasto y gasto sin saber a dónde. Entonces, bueno, resultado tangible, un hecho allí, palpable, y hay ciertas acciones asociadas. Entonces cambiamos esas acciones, cambian los resultados. Que es muchas veces el enfoque que muchos coaches también hacen en sus sesiones, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué puedes hacer ahora que depende de ti? Entonces empiezan a trabajar sobre las acciones
Bueno, sí, tiene un efecto sobre los resultados, ¿no? Y es obvio. Sí. Y entonces nos damos cuenta de eso, que cambiando acciones podemos cambiar resultados. Hay un aprendizaje de primer orden. Ahora, hay situaciones que por más en que cambiemos el tipo de acciones que estamos ejecutando, no logramos ese resultado que deseamos o que esperamos, o ese resultado que obtengo no es permanente, es algo pasajero. Entonces, ¿qué pasa allí? Allí el cambio de acciones no es suficiente, pero antes de pasar a ese paso atrás, fíjate, podemos mostrar cuáles son el tipo de preguntas que usualmente se hacen cuando estamos trabajando en torno al cambio de acciones. Muy bien. Son algunos ejemplos que trajimos acá, ¿no? Por ejemplo, se le preguntaría al cliente, al coachee, ¿qué acciones aún no has probado? Entonces, fíjate, estamos dándole el foco a la acción. ¿Cuáles son las cosas más locas o descabelladas que se te ocurren para lograr el resultado? O sea, sigues incitando a la creatividad, a buscar... A hacer cosas distintas. Exactamente. Imagina que ya lograste el resultado. ¿Qué acciones acometiste para alcanzarlo? Esto es como una especie de línea de tiempo, ¿no? Sí. Ese proceso de imaginación. Fuiste al futuro y ahora regresas al presente a ver cuáles son esas acciones. Esta es clásica del coaching. ¿Qué puedes hacer ahora mismo que dependa de ti? Clásica. Y esa está enfocada estrictamente a la acción. ¿Qué otra tenemos? ¿Qué has aprendido de los resultados actuales? Ahí está el aprendizaje asociado, o sea, ese aprendizaje de primer orden. Exacto. Está muy alineado con eso. ¿Qué cosas dejaste de hacer para tener el resultado actual? Entonces, es seguir moviendo esa creatividad. ¿Qué es lo más importante que debes hacer para conseguir un resultado diferente? Tiene que ver con priorizar acciones. Sí. Por ejemplo. Entonces, aquí lo importante es darnos cuenta de que todas estas preguntas están enfocadas, están asociadas a la persona, sí, pero están fuera de él, están asociadas a la acción que se va a cometer o que debería dejar de hacer. Exacto. Sí, porque una cosa es, yo hago algo que me está dando un mal resultado. Bueno, si me está dando un mal resultado, lo dejo de hacer y hago otra cosa. Exacto. Pero fíjate que, en cierto modo, el avance, el progreso, el alcance de los resultados o de los cambios que podamos obtener a través de este tipo de preguntas es muy limitado. Digamos que no se podría llegar a lo mejor que podría lograrse si nos quedamos simplemente atados allí, porque nos mantiene como que en un rinconcito, en un círculo de movimiento muy, muy cerrado. Así es. De todos modos, estas son, se lo digo acá a la audiencia, son preguntas tipo, ¿no? O sea, preguntas, si hacemos qué sé yo, un glosario de preguntas o sería más bien una enciclopedia de preguntas, no sé cuántas serían, saldrían quizás miles. O sea, todas las que tu imaginación te pueda dar como coach. Esto simplemente a efectos didácticos, orientativos. Exactamente. O sea, sabes que por ahí se encuentran muchas guías en internet de 80 preguntas de coaching, 100 preguntas. A mí, eso no hace sentido para mí. Porque, o sea, ¿qué hago yo con saberme una pila de preguntas, ¿no? Las preguntas surgen de acuerdo a la persona, al contexto, a la situación que nos está planteando. Exacto. Entonces, esto es simplemente orientativo. Sí, referencial, así Punto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ahí, quedarse allí, bueno, algunas veces da resultado, algunas veces no da resultado, algunas veces los resultados son temporales, pero en todo caso, creo que pueden ser resultados limitados y que el verdadero coaching debe moverse un poco más allá de eso. Y aquí es donde surge el siguiente término de esta ecuación, que es el observador, es la persona que está allí, que acomete esas acciones y que obtiene esos resultados. Entonces, cuando nuestro foco se mueve de la acción al observador, se habla de que allí esos resultados generan un aprendizaje de segundo orden o lo que se conoce como un aprendizaje transformacional. Ahora, ¿qué es cambiar el observador, Alexis? Porque, suena chévere, pero ¿con qué se come? Sí, exacto. El observador es quiénes somos con nuestros juicios, con nuestros mapas, con nuestras creencias, con nuestras vivencias, con nuestras experiencias y quiénes somos
dentro de un entorno específico, ¿no? Incluso, que es la Sí. otra parte de la última... El último... Eslabón El último elemento, perdón. El último elemento de este modelo. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes estamos siendo para tomar las acciones que tomamos? Entonces, de eso se trata. Y cambiar el observador se refiere, hasta donde entiendo, a mover justamente los juicios que tenemos sobre esas acciones, sobre esos resultados inclusive. Porque quizá cambiando el juicio sobre el resultado, no haría falta hacer nada. Decir, que este es el resultado. Cambiar Por el ejemplo. observador es trabajar sobre los juicios, sobre los valores, sobre las creencias, sobre las ideas preconcebidas, sobre los aprendizajes que ha arrastrado la persona por muchos años, etcétera. E incluso incorporar aprendizajes nuevos que le lleven a observar ese resultado de otra forma. Sí, hay un ejemplo que utiliza, creo que puede ser ilustrativo para este caso, una cebolla. Imagínate una cebolla y la cebolla nosotros la vamos pelando por capas. Ajá. Entonces, cuando nos movemos en el ámbito de la acción, estamos quitando las capas externas. Pero cuando nos vamos al ámbito del observador, estamos llegando a ese núcleo de la cebolla, estamos con las capas más internas. Es lo que creo que es James Clear en Hábitos Atómicos, habla de el cambio de identidad de la persona. Por ejemplo, en el ámbito de la acción, si la persona es fumadora, la persona podría decir, no, yo estoy dejando de fumar cuando alguien le ofrece un cigarrillo. O moverse al ámbito del observador sería, cuando alguien le ofrece un cigarrillo, decir, no, yo no fumo, gracias. Claro. Entonces, fíjate la diferencia del foco. Yo soy una persona saludable y no, por ejemplo, o sea, se identifica ya, forma parte de su identidad. Exacto. El hecho de no consumir este tipo de sustancias que saben que pueden ser perjudiciales para su salud. Y en ese caso bien específico, donde se genera esa transformación interna, ese incluso cambio de identidad, entonces iríamos a la siguiente fase de aprendizaje, o que sería el aprendizaje transformacional, como lo llaman en este modelo, ¿no? Sí, y hincapié acá de que, bueno, lo comentamos siempre, tú haces mucho hincapié en cada episodio, de que como coaches debemos darnos a la tarea de ir profundo en la situación, en el tema, en la persona. Entonces, pues yo sí creo que todo buen coaching como proceso debe llegar a ese ámbito, ámbito de transformación del observador. Sí, creo que lo he comentado acá en muchas ocasiones. No es quedarse nada más con las preguntas que puedes hacer que dependa de ti. Mover la acción sí es importante. Obviamente, como diría Tony Robbins, decisiones igual destino, y decisiones implica acción. Es el disparador de la acción para cambiar esos resultados. Sí. Eso, pues, no hay lugar a dudas con relación a esa frase o a esa declaración. Sin embargo, el trabajo de nosotros como coach es que esos cambios sean duraderos. Y para que sean duraderos, definitivamente el trabajo del observador debe hacerse. El cambio de observador. Cambio incluso de ese transformacional, ¿no? Que transforma al ser ahora a convertirse en una persona diferente. En ese observador diferente que puede percibir los resultados de una forma distinta como los venía percibiendo. E incluso ahora a cometer acciones distintas a las que se había atrevido a hacer antes. Sí, que la persona asuma esos nuevos aprendizajes, los asimile, los incorpore y ya actúe de forma congruente con esos aprendizajes y lo haga ya por gusto, más que por obligación o porque quiere simplemente cambiar un resultado. Y fíjate, si mostramos las preguntas guías, las preguntas orientativas, fíjate cómo son preguntas totalmente diferentes. Sí. Por ejemplo, aquí está una. ¿Qué harías ahora mismo si no te importara ninguna consecuencia? Entonces, ya cambia claro, el foco. Porque de pronto ya le quita el foco de lo que según sus sistemas de creencias, valores, son consecuencias negativas de lograr ese resultado que se propone. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si no te importara ninguna consecuencia? Y luego, pues, reevaluar, ¿no? ¿Qué tan importante? Eso lo
discutimos en el episodio de ecología. Correcto. Qué tanto estas consecuencias luego afectan tu vida, por ejemplo. Sí. Esta otra, ¿qué harías si, por ejemplo, aquí aparece una X, pero es, por ejemplo, referido a alguna situación? ¿Qué harías si esa situación no fuera un problema? ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? ¿Qué harías si tu situación actual no fuera un problema? ¿Qué harías si la situación país no fuera un problema? ¿Qué harías si el tiempo no fuese un problema? Esa es poderosísima. ¿Cuántos coaches clientes no ya no es que no me da tiempo, no tengo tiempo? Ay, ¿qué harías si ese no fuera un problema? Sí, bueno, el punto aquí focal es que son preguntas que abren un panorama totalmente distinto, que agarran esa situación y la estiran y permiten que se vea panorámicamente. Sí. Y con un mayor entendimiento. Sí, esta me gusta mucho. Me encanta hacer este tipo de preguntas, ¿no? Imagina que eres un experto consultor. O sea, ya ahora... Ya automáticamente lo lleva a cambiar su posición. Imagínate que eres un experto consultor en este caso. ¿Qué acciones recomendarías para lograr el resultado? O sea, ¿qué acciones recomendarías a alguien que esté en tu situación para lograr ese resultado? Correcto. Esa es poderosísima, me parece. Sí, y esta que siempre es importante, moverse en torno a las expectativas. ¿Cuán realistas son tus expectativas con relación al resultado deseado? Sí, o cuán altas son tus expectativas. Eso es importante aclararlo. Y sí, eso le da también... cuán bajas. Le da ese sentido de ubicación, de ubicar a ese observador en otra posición, que es lo que buscamos. Sí. Una posición quizás más realista, más aterrizada de la situación que está viviendo. O por ejemplo, fíjate, ¿qué significado tiene para ti el resultado actual? ¿Qué significaría para ti el resultado deseado? Valores. Cómo el foco de estas preguntas va hacia la persona. Entonces, y justamente a buscar trabajar esos juicios, esas creencias, esas ideas preconcebidas, esos aprendizajes, etc. Exactamente. Entonces, eso es trabajar en el observador. Y también importante no perder de vista esto que ustedes ven ahora acá, que es que todo esto va enmarcado dentro de un sistema. Y esa sería la S que nos faltaba, ¿no? Sí. Observador, sistema, acción, resultado. Ahí tenemos la S, eso está marcado en un sistema. Nosotros nos movemos dentro de sistemas. Cuando si tengo pareja e hijos, ese núcleo familiar es un sistema. En mi trabajo hay un sistema también que se da por la relación con mis compañeros de trabajo, con mis supervisores, etc. Claro. En la sociedad... en mi vecindario se forma un sistema. En tu estado, en tu país, son sistemas, culturas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está enmarcado allí y es importante considerarlo porque, pues, como sistema también nos afecta y como partes del sistema nosotros también afectamos en vía contraria. Sí, sí. Esto en resumen es osar. De eso trata. Es un principio fundamental de lo que es el coaching ontológico. Sí. Te voy a poner un ejemplo, Carlos, a ver. Sí. A ver cómo podríamos ir enmarcando y elaborando sobre este sistema, ¿no? Un caso, voy a omitir nombres por razones de privacidad, pero él se graduó en relaciones industriales, empezó a trabajar en empresas en esa área, en áreas de recursos humanos, relaciones industriales, y se acostumbró, pues por su formación, una persona muy recta, se acostumbró a hacer las cosas, por decir, bien, con ética, con rectitud. Y claro, dentro de las organizaciones con las que empieza a trabajar haciendo trabajo administrativo, esto les resultaba muy bueno y tenía resultados exitosos. Claro, porque estaba en un trabajo más de oficina donde era desarrollar procedimientos, desarrollar planes de calidad, etcétera. Todo tiene que ver con que las cosas se hagan bien. Luego va a un entorno distinto donde empieza a trabajar en el campo y a hacer negociaciones con sindicatos, con comunidades, con todo esto que tiene que ver ya directo con el personal, ¿no? Y específicamente con las culturas locales. Y se encuentra que parte de esa cultura local tenía que ver que para que las organizaciones sindicales, para que las comunidades los dejaran trabajar, tenía que entrar en lo que podríamos llamar esos vicios de corrupción.
El pago de vacunas. El pago de vacuna, pasar dinero no se bajo llama cuerda. vacunas, se llaman sobornos. Sobornos, vulgares sobornos. Sí. Y eso pues iba en contra de sus principios y dijo, no, yo acá esto no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Se rehusaba a entrar en ese mismo sistema. Luego se da cuenta, bueno, aquí vemos que se neutraliza en las acciones, empieza a tener resultados negativos y está neutral en acciones. No hacía ninguna acción. Más allá de aprender, qué sé yo, cómo persuadir mejor, cómo comunicarse mejor. Entonces estaba trabajando directamente en un aprendizaje de primer orden para mejorar las acciones e intentar cambiar los resultados sin ningún éxito. Claro, pues allí el sistema no le permitía. El sistema no le permitía. Entonces es cuando pues observa, ya como observador se da cuenta, qué hacen los demás, qué hacen los relacionistas industriales que son exitosos en esta zona, que las empresas están trabajando y no tienen contratiempos. Bueno, lo que están haciendo es adaptarse a esta cultura. Y más allá de ver lo que era la dificultad que esta persona tenía, el tema de la identidad, de sentirse que se convertía en alguien corrupto, era sentirse que se convertía en alguien flexible, en alguien adaptativo, que se adaptaba a una situación, a un entorno específico. Te dijo, no, bueno, yo sí tengo la capacidad de adaptación, lo puedo hacer, y pues empieza a cometer acciones asociadas a lo que es la cultura organizacional en ese sitio. Sí, sin embargo, ojo que no deja de ser algo que es ilegal. Exacto. Y allá voy, porque entonces fíjate, hace un cambio de observador, porque dice, bueno, yo soy una persona flexible y como tal puedo hacer esto. Y empieza a tener resultados positivos. Con el tiempo está conforme, tiene los resultados. Sin embargo, mantuvo el conflicto de identidad. Y cuando o sea, al darse cuenta de eso, ¿qué hace? Va entonces a un cambio en el sistema. Dice, no, yo acá en esta zona, en este tipo de actividad no puedo seguir. Y cambia el sistema. Entonces va nuevamente a trabajos o un entorno donde su comportamiento, su identidad y sus valores estén más alineados con lo que él ya venía haciendo, pues con lo que él se sentía, con lo que él era. Y en consecuencia, que le permitieran tener esos resultados positivos como los quería tener. Es eso, que también debemos tener en cuenta, que también lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que hay cosas que se escapan de mi control, hay cosas que yo no tengo la capacidad de cambiar. Entonces, bueno, es tomar decisiones. Sigo yo en esta actividad que me genera unas incongruencias muy fuertes con mi sistema interno de valores, de juicios, de creencias. Me quedo aquí, me adapto a esto o me muevo y busco otra cosa que hacer. Porque en ese mismo ámbito, pues también he conocido personas que hacen un cambio de observador total y se meten completamente en ese mundo y forman parte incluso de esos círculos de corrupción, de esos círculos de soborno. Incluso obtienen también ganancias de todo eso, ¿no? Eso es muy común en este tipo de actividades en ciertas zonas de ciertos países, ciertas localidades. Correcto. Entonces, bueno, este es un panorama general del sistema OSAR. Ya conocemos cada uno de los componentes, cómo pueden afectarse entre ellos. No sé si hay alguna otra cosa que quieras acotar allí. Creo que el ejemplo ayudó mucho a entender cómo se traduce esto en la realidad. Sí, y hasta dónde realmente los cambios pueden generarse. Pueden ser duraderos o no. Claro. Entonces, bueno, si no hay nada más, recuerden que están invitados a unirse al grupo de Telegram para que puedan recibir el material que usamos acá en las conversaciones, algunos recursos adicionales, guías de trabajo, etcétera, y acceso también directo a cada uno de los episodios. Bueno, así es. Nos despedimos entonces. Saludos. Bye.